Esta semana vuelve la Champions League, pero no vuelve todavía con el Bayern Múnich, con el Real Madrid o con el Paris Saint-Germain. Vuelve en Gibraltar, en Islas Feroe, en Azerbaiyán, en Andorra o en Kazajistán. Es decir, en una Europa que casi nunca sale en los focos. Y para mí, esta es una de las partes más bonitas del fútbol europeo. Porque esta semana no van a jugar equipos que sueñen con ganar la Champions. Aquí hay clubes que sueñan con sobrevivir una ronda más. Dentro vídeo. Cuando hablamos de la Champions League, normalmente empezamos a pensar en ella en septiembre, cuando llega el sorteo grande, cuando vemos a los grandes equipos, al Real Madrid, al Bayern, al PSG, al Atlético de Madrid o al Barcelona. Pero la Champions no empieza ahí, empieza mucho antes, empieza en julio y empieza, como en este caso, cuando se están jugando partidos del Mundial y aparecen partidos que parecen sacados de un torneo que no conocemos nada. Cuando vemos partidos como el Lincoln Red Imps contra Interescaldes, el Ki Klapsivik contra el Abertbisen, equipos de Andorra, de Gibraltar, de las Islas Feroe, de Kazajistán, de Montenegro o de Gales. Y esto es una de las cosas más bonitas que para mí tiene el fútbol europeo. Porque no hablamos de clubes que tengan como objetivo ganar la Champions esta temporada, pero sí de clubes donde pasar una única ronda puede significar una temporada completamente distinta de si no lo consiguen. Más ingresos, más visibilidad, más opciones de traer jugadores, más ilusión en una ciudad pequeña o incluso más ilusión en todo un país. Y además aparece otra cosa importante en estas rondas, y es que perder no siempre significa desaparecer de Europa. A veces caes de Champions a Europa League o vas de Europa League a Conference, y eso te permite al menos seguir vivo por otro lado. Así que estos partidos, que a lo mejor no tienen tanto nombre y encima se juegan al mismo tiempo que se juega un Brasil-Noruega en la Copa del Mundo, puede ser que no tengan tanto cartel, pero lo que tienen es importancia para los que están inmersos en esos partidos, eso desde luego. Y estos partidos a veces yo me los imagino como una especie de laberinto, porque puedes abrir la primera puerta y seguir, pero puedes caer y de repente encontrar otra puerta, otra salida. Y por eso estos partidos también merecen atención. Y si hay una eliminatoria que resume perfectamente esa Europa bonita y real al mismo tiempo, es una que enfrenta a Gibraltar con Andorra. Gibraltar contra Andorra en una previa de Champions. Solo con eso ya tenemos una historia, porque estamos hablando de dos territorios pequeñísimos, con ligas muy modestas. Y de repente aparecen enfrentándose en la competición más famosa quizás de clubes de todo el mundo. Pero claro, puede ser que pienses que, bueno, pero es una ronda preliminar, es una ronda menor, con estadios pequeños, en pleno verano y en pleno mundial. Pero cuidado, porque el Lincoln Red Imps ya sabe lo que es convertir una noche sin más de julio en una bomba. Y es que en 2016 le ganó 1-0 al Celtic de Glasgow, también en Champions. Al Celtic, un club que es campeón de Europa, un club de Gibraltar, en un estadio muy pequeño, ganando a uno de los históricos del fútbol escocés y a uno de los históricos también del fútbol mundial. Luego, en la vuelta, el Celtic obviamente remontó aquella eliminatoria. Pero aquel partido quedó para siempre como una explicación de por qué estas eliminatorias también tienen encanto. Porque aquí no hace falta ganar la Champions League para hacer historia. A veces basta con una noche, con un solo gol, como en este caso, con un estadio entero pensando que es posible lo absolutamente imposible. Y enfrente va a estar el Interescaldes, el campeón andorrano. Otro club que representa muy bien lo que es esta ronda invisible. La Champions de los países pequeños. La Champions de los clubes que parece que no tienen foco, pero donde tienen una pequeña oportunidad. Y eso es precisamente lo más bonito de todo esto. Que mientras los grandes están de vacaciones o están jugando partidazos donde todo el mundo les mira en el Mundial, en Gibraltar y en Andorra hay dos equipos que ahora mismo se están jugando lo mismo que se jugarían un Real Madrid-Bayern. Para los gibraltareños es volver a ese escenario donde una vez hicieron ruido de verdad. Y para los andorranos es una pequeña oportunidad para poner en el mapa al fútbol de Andorra. Y para nosotros es un pequeño recordatorio de que la Champions
también se juega en estos partidos. También se juegan partidos donde el sueño no es levantar la copa allá por mayo del año que viene, sino sobrevivir una ronda más, 90 minutos más. Y de Gibraltar nos vamos a otro lugar donde el fútbol parece imposible, las Islas Feroe. Porque aquí va a jugar también el Klaksvík contra un equipo llamado Atert-Visen. Pero claro, cuando uno ve Islas Feroe en un partido de Champions, inmediatamente pensamos en paisajes imposibles, frío, campos pequeños, con viento, con lluvia, con ovejas a un lado y con acantilados. Pero el Klaksvík ya no es simplemente el equipo exótico de Islas Feroe, porque el Ki ya hizo algo histórico. Fue el primer club feroés en meterse en una fase europea. Y eso, para un país como Islas Feroe, tiene un valor enorme. Porque aunque estamos acostumbrados a ver el fútbol europeo desde arriba, ¿no? Viendo los grandes clubs, las grandes ligas, las grandes competiciones, cuando llega la Champions y nos encontramos a los clubs grandes de Europa, lo cierto es que para clubs como el Klaksvík esto se vive de otra manera. No es una obligación, es una oportunidad gigantesca. Este partido no va a tener el glamour de los grandes, pero va a tener algo muy interesante: la lucha y el sueño de un pequeño club del Atlántico Norte en demostrar que puede hacerse valer, que puede competir dentro del mapa europeo. Y si nos vamos a otros partidos de los que se van a jugar esta semana, hay que decir que hay algunos que parecen obligarte, mejor dicho, a que abras Google Maps. Por ejemplo, el Kairat Almaty, que es un equipo que podemos conocer más porque el año pasado se enfrentó al Real Madrid, juega contra un equipo llamado Sutjeska, es decir, Kazajistán contra Montenegro. Y eso tiene algo especial porque de repente aparece Almaty en plena Asia Central, una ciudad que está mucho más cerca de China que muchas capitales europeas. Y ahí están, con el Kairat Almaty jugando la previa de la Champions League y que también fue importante porque el año pasado fue capaz de meterse en una fase europea, en la fase de la Liga. Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque de alguna manera es como si la UEFA fuera capaz de encajar hasta ciudades que no forman parte de lo que llamamos Europa de una forma estricta, pero que de alguna manera se consigue, por muchas razones, que estos lugares también entren a formar parte de lo que conocemos como la escena del fútbol europeo. Y enfrente, un equipo llamado Sutjeska de Montenegro, otro fútbol pequeño, otro de los países que no suele aparecer en los grandes focos, pero que también tiene su campeón intentando abrirse camino paso a paso. Y luego en Europa League esta semana también hay otro partido de esos que huelen a aventura, sobre todo logística, y me refiero al partido que van a jugar o la eliminatoria que van a jugar el Karabaj contra el Vestri, es decir, Azerbaiyán con el Karabaj contra Islandia contra el Vestri. De Bakú, en un extremo casi, hasta Islandia, al otro extremo, al Atlántico Norte, con un Karabaj que además sí que lo conocemos más, que ya ha jugado competiciones importantes e incluso en su momento ha dado varios sustos incluso a clubes españoles. Y el Vestri representa esa otra parte del fútbol europeo que, como digo, apenas se ve. Es uno de esos clubes donde cada eliminatoria europea es una experiencia para ellos. Y es que a mí todos estos enfrentamientos me recuerdan un poco lo que es también Europa, porque Europa también es viaje, es distancia, es clima, es adaptación. Es pasar de jugar en tu casa con tu ambiente a cruzarte medio continente para jugar una eliminatoria que puede decidir prácticamente el resto de tu temporada. Porque hay que recordar que en julio, en pleno mes de verano, cuando todos estamos atentos a otro tipo de cosas que no son la Champions League, ya hay clubs recorriendo distancias absurdas, jugando partidos importantísimos y jugándose media temporada prácticamente. Y por eso me apetecía también un poco hablar esta semana de estos partidos. Y de algo que yo creo que podemos rescatar durante lo que nos queda de verano en el canal, muchas historias de lo que vaya pasando en estos partidos también. Así que voy a estar atento a buscar esas historias que también creo que son interesantes y que forman parte de esta pasión que vivimos todos un poquito con este deporte. Vamos a dejar el vídeo aquí, no sin antes decirte que te puedes suscribir al canal, que me ayudas con
de la mejor manera con este proyecto y es simplemente dar un clic con un ratón, es absolutamente gratis, así que si te apetece, pues aquí estamos. Vamos a dejar el vídeo aquí, no sin antes recordarte que cada día en lo que se juega de mundial, en lo que se juega el mundial, voy a estar subiendo un café mundialista al día, aunque los días de descanso tenemos que hacer otras cosas, que ya lo tengo pensado. Y nada, de momento, que seguimos aquí y seguimos pensando en cosas y también preparando un poquito el terreno de lo que va a ser el postmundial, ¿no? En el canal. En fin, así que, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.